Tejemaneje, revolución sin pedestal. Un caudillo en cada hijo te dio. Parecen insustituibles. Sus nombres y apellidos son sinónimo de la Revolución Mexicana. Su imagen, la marca indeleble con la que se reconoce la guerra civil de hace 100 años. Pancho Villa y Emiliano Zapata, ambos íconos intocables del régimen postrevolucionario que les arrebató sus banderas y los llevó al pedestal. Tocados por el dedo del PRI, fueron creados a imagen y semejanza del héroe valiente y justiciero. Fueron inmortalizados en los libros de texto y en cientos de esculturas colocadas por todo el país. ¿Quiénes son Villa y Zapata hoy? ¿Sobrevivirán al siglo XXI? ¿O hay otros caudillos en puerta que los desplazarán? Villa y Zapata, dos de los grandes mitos de la Revolución Mexicana. Para hablar de ellos está con nosotros Paco Ignacio Taibo II, escritor y autor de la biografía Pancho Villa, libro que profundiza en la personalidad del Centauro del Norte. También está con nosotros Alejandro Rosas, historiador y catedrático de la UNAM, dedicado desde hace más de 20 años a la divulgación histórica. Les agradecemos a los dos escritores su presencia. 20 de noviembre de 2013 y de nuevo el PRI. 20 de noviembre de tantos héroes y revolución. ¿En qué momento llegamos? ¿Cómo están estos héroes? ¿En qué momento llegan Villa, Zapata, Paco? Si vivieran, entrarían al Zócalo, pero armados. Yo creo que el proceso de ruptura del Estado mexicano con el pasado de la Revolución Mexicana ya es absoluto, es total. Ya no tiene, bueno, su última gran ofensiva contra Mújica y los constituyentes para destruir el artículo 3 o el 123 ya es el último elemento de ruptura con la Revolución Mexicana de parte del gobierno priista. Ya nomás se pueden quedar con Victoriano Huerta, que se lo queden, pues, ¿no? Mira, yo sí coincido con Paco en ese sentido. Creo que el PRI que pudo haber rescatado o que rescató y le dio vueltas y fue camaleónico con respecto a la revolución, terminó en el siglo XX. Después, ya con el ascenso, por ejemplo, de Salinas y para acá, se rompió totalmente todo lo que podía ideológicamente o en el discurso, en la retórica, utilizar el PRI como parte de somos un régimen revolucionario, porque finalmente se alejaron de esas causas sociales que le dieron en buena medida origen al movimiento revolucionario de 1910 y que se fueron sumando a lo largo de los años violentos. Pero definitivamente creo que hoy en día el prismo de ahora no tiene absolutamente nada que ver con la revolución, ni siquiera con la revolución democrática o con la idea democrática de Madero, y mucho menos con las causas propiamente sociales que son las que abanderarán o abanderaron en su momento Zapata, Villa y algunos otros personajes, ¿no? Sí, pero entonces deben estar muy urgidos de construir nuevas figuras a partir de la historia que posicionen nuevamente otros 70 años, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que han perdido, entre las muchas habilidades que tenían manipuladoras y camaleónicas, como dice bien mi colega, ya perdieron esta, se les fue. No van a encontrar manera es que es muy complicado. Cuando demagógicamente dice, si Cárdenas hubiera apoyado una reforma petrolera, no pega con nada. Por eso llevamos 2 temblores en la Ciudad de México, porque Cárdenas está pateando la tumba en el momento de la revolución. Qué bueno que lo mencionas. Es decir, tú vas el 20 de noviembre al Monumento de la Revolución y seguramente escuchas cómo está pateando Cárdenas, pero cómo está pateando Madero y cómo está pateando Zapata, porque finalmente están enterrados ahí los que terminaron siendo enemigos. Es decir, frente a Villa está Carranza, Sí. frente a Carranza está Calles, Sí. Frente a Calles está Cárdenas, Sí, y está imagínate. Madero también. Es decir, y todos lo sabemos, que esa es de las cosas que se ocultaron a través de la historia oficial y los mitos y todo. Pero a ver, en ese monumento se ciñe el 20 de siendo noviembre. un priista orgánico, te diría, pues ese es nuestro ánimo democrático. ¿Eres un priista Uf. orgánico? Si fuese un priista orgánico, Digo, para afilar la te vaga, pondría ahí un punto de decir, a ver, ahí está nuestro ánimo democrático. No, Pero son muertos, no, ¿cuál ánimo democrático? A ver, le preguntaron a ellos que querían estar ahí, los pusieron ahí como un símbolo de algo amorfo totalmente, no. Era o sea, la revolución melcocha.
O sea que además fuimos inexorablemente engañados durante 70 años. Claro, sí. No totalmente, porque siempre hay un resquicio de debate y hay conocimiento, pero había una gran operación de goma de borrar, pasando sobre la conciencia ciudadana, el sentido de la historia, la distorsión de la historia. Entonces, yo creo que ahora ya tienen bien poco de que agarrarse, van a repetir el discurso descafeinado, ¿no? Pero tú ves como maderistas, cuates que practican el fraude electoral alegremente, hijo, cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento sería un gran error del PRI, como lo demostró con la cuestión de Cárdenas, cómo lo resucitaron y le salió el tiro por la culata. Recurrir a la historia como recurrieron en el siglo XX creo que ya no es opción. O sea, yo creo que el régimen tendría que recurrir a los símbolos patrios, a otros elementos de unidad quizá, pero obviamente no cuajan en el discurso histórico. Más abstractos, digamos, no Sí. tan simbólicos Sí, como no, puede ser no, Villa no, es o, decir, o Zapata. No, yo creo que no debemos preocuparnos por resolverle su problema. Que lo resuelvan ellos. Que construyan su A espacio mí me parece, histórico Paco, perdón, como que ahora puedan. te provoco, me parece que por no preocuparse, mira dónde están. No. Una cosa es que nosotros nos preocupemos por reconstruir el espacio histórico entre los ciudadanos y el pasado. Y eso lo hemos venido haciendo. Trabajamos, los aquí presentes hemos dedicado miles de horas, conferencias, debates, presentaciones, cara a la gente. Y otra cosa es preocuparnos por cómo el Estado va a resolver el problema de su deshistorización. Claro. Que lo resuelvan ellos. Ahora, para ayudarnos un poquito a nosotros en la calle, ¿qué Villa, ustedes que son estudiosos precisamente de estos dos grandes personajes en la historia de México, Francisco Villa y Zapata, cuál es el Villa con el que debemos quedarnos, el Villa real, el Villa que la historia ha podido acercarse, desde tu perspectiva, por supuesto? Yo creo que cuanto más sabemos sobre Villa, y cuando digo sabemos es todos, cuanto más información circula, más libros se publican, más cómics se hacen, más maestros de escuela dicen yo me niego a seguir transmitiendo información hueca, quiero saber más, ¿no? Cuanto esto más se produce, la imagen de Villa que se ha consolidado hoy, yo creo que ya está consolidada. El último debate en la Cámara de Senadores fue claro, no podían con él, los senadores conservadores no sabían dónde esconderse, ¿sí? Consolida la imagen de un Villa caudillo, duro, rasposo, irreverente, salvaje a veces, de la venganza del agravio contra una sociedad que a los pobres los ha castigado, los ha engañado, les ha mentido, los ha fusilado, ha violado a sus mujeres, les ha quitado su tierra. Entonces, Villa es la representación de la venganza. Definitivamente él y Zapata se vuelven justicieros frente a una situación total de total desigualdad generada por un porfirismo que hoy en día además pretende ser rescatado, que a mí me parece que te puede caer bien Porfirio Díaz, y hay gente que dice que fue el mejor gobierno que hemos tenido. Era una dictadura. Y hay una serie de contradicciones sociales y de agravios sociales, los yaquis, los mayas, los periodistas en las tinajas de San Juan de Ulúa, las huelgas de Cananea y Río Blanco. Es decir, ese porfiriato es el que no podemos decir que fue una etapa luminosa porque era una dictadura. Por más buena persona que haya sido don Porfirio y que lo representara Fernando Soler y en esas películas, eso no. Pero yo creo que hay que entender a Villa y a Zapata en el contexto de un caos revolucionario. Es decir, hoy en día un Villa comportándose como lo hacía en la revolución, pues no vendría al caso porque pretendemos tener una sociedad pacífica, cívica, que se acerque más al Estado de Derecho y demás. Pero en ese momento es el caos. Es decir, no puede decir, bueno, es que Villa era sanguinario, pero no debió de serlo. Perdón, se estaban matando unos a otros por causas, unas justificadas, otros no. Seguimos, perdón que te he interrumpido. Un Villa en trono, un Villa que sale a rescatar los valores sociales, en fin, de venganza. ¿Qué otro Villa para seguirlo construyendo? Ahorita vamos a Zapata. Villa es muchas cosas. Villa es, primero, un bandolero, toda su infancia, después de la ruptura con el patrón de la hacienda que trata de violar, o el hijo del patrón, porque además todo es muy confuso en la historia del villismo. Se va a la sierra y vive de robar vacas, asaltar gente, y esos son 20 años. Y ese Villa está ahí, y de repente Abraham González lo agarra y le dice, no, espérate, tú estás haciendo esto porque el sistema te empujó aquí, son las acordadas, ¿sí? Son los campesinos perseguidos, es la ilegalidad y el abuso del poder.
Y de repente Villa encuentra un sentido para su vida y se transforma en un dirigente revolucionario, sin ninguna cultura, analfabeta en esos momentos, ¿no? Pero con una idea de que tiene un sentido. Y se adhiere al maderismo. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado la revolución? Villa quizá hubiera seguido en ese ánimo de juventud. Hacer historia de ficción es muy complicado, pero probablemente si no hubiera tropezado con Abraham, hubiera sido captado por otro de los grandes movimientos revolucionarios en el norte. La revolución era como una ola que lo arrastraba todo, ¿no? Y era inevitable. Es decir, ya la situación había llegado a tal caos o a tal contradicción social que era inevitable. Si no era Madero, iba a ser otro lo que estallara el movimiento. O sea, Ahorita vamos a las similitudes con 2013, si nos permite, pero Zapata, ¿cómo? Pero nada más de Villa, yo también, a mí me gusta mucho el Villa revolucionario, es decir, el de 1910 a 1914, el que pone en su lugar a Huerta, la toma de Zacatecas, Torreón, San Pedro, es decir, ese Villa que gobierna unos 30 días en Chihuahua, que tiene una utopía que me parece que termina siendo eso, porque no tiene más tiempo y no tiene los recursos ni la estructura para poder plantear la idea de la educación. Para él, fundamental en todo momento la idea de la educación, que es lo que intenta poner en su colonia cuando se establece en 1920 en Canutillo. Colonias militares además para proteger a la patria, etcétera. Pero para mí el Villa con el que yo me quedo es ese del 13 al 14, el revolucionario, el gran jefe de la División del Norte. Que sabe comandar, ¿no? Que sabe comandar y que se aprendió solo. La primera vez que dirige artillería Villa, tira los cañones a fuego raso y le dicen, no, mi general, por elevación. Dice, ¿qué ole? ¿Cómo? Es un autoeducado, es uno de los grandes generales revolucionarios que se educa a sí mismo. Zapata, yo creo que a mí me gusta Zapata en el sentido de que él pone en la mesa de discusión, incluso hasta la fecha, el asunto de la propiedad de la tierra. Un asunto que es milenario, pero es un asunto que es gravísimo en vísperas de la Revolución Mexicana por los despojos de las haciendas, por los latifundios que se crearon a raíz de una mala aplicación de las leyes de reforma, por el compadrazgo de Porfirio Díaz con sus amigos y demás. Se crea ese terrible latifundio, no en todas las partes del país, también hay que decirlo, pero por ejemplo en lugares como Yucatán o Morelos, verdaderamente era la esclavitud a todo galope. Pero Zapata yo creo que logra exactamente meter en la discusión el asunto de la tierra, y no solamente el plan de Ayala. Si uno revisa al Zapata de 1915, te das cuenta que traía, junto con su gente, los intelectuales como Díaz Soto y Gama, Otilio Montaño y demás, trae toda una línea de pensamiento para los obreros, es decir, decreta una serie de leyes obreras, a favor de las mujeres, económicas, es decir, hay un pensamiento más fuerte que además lo va llevando hasta el último día de su vida en 1915. ¿Él también tuvo 25 mujeres? O? No, él tuvo menos. Moderado. Sí. Él se casó 2 veces y tenía 3 o 4 mujeres más por ahí. ¿Es un Zapata igualmente rudo, a diferencia de Villa? ¿O cuál sería la diferencia? No, yo creo que sí hay diferencias notables. Villa es extrovertido, es todo pasión hacia afuera. Llega a una ciudad y dice, ahí hay 20 niños jugando, hagan una escuela. Y al día siguiente está la escuela abierta. Sí. No es como los funcionarios actuales que 3 años después las inauguran y sin techo, ¿no? Al día siguiente la escuela está funcionando. Es un cuate que en Canutillo Villa dice, los maestros deben ganar lo mismo que un general. Agárrate, ¿sí? Villa es esto, la explosión de los juicios salomónicos, ¿no? Zapata es mucho más metido hacia adentro, mucho más introvertido, más calculador, y además es claramente el portavoz de la propuesta de las comunidades, el guardador, ¿no? Hay más ánimo de poder en Villa que en Zapata. La anécdota esta de la silla presidencial en Palacio Nacional, ¿es real que Zapata no quiera sentarse en la silla? No es la silla presidencial, es falso. Bueno, era la de Juárez, ¿no? Ni siquiera, es una pinche silla que estaba al paso en un salón. Carranza se había robado el sillón presidencial, se lo había carranceado, que era un sillón de cuero, ni siquiera se lo había llevado a Veracruz. En uno de los salones había una silla que debe ser de la época de Lerdo, yo creo, por el águila. ¿Pero quién construye ese símbolo entonces? Los fotógrafos. Claro. Y luego el mito del Estado piramidal. El Estado es la silla, el que se sienta. Con un Estado absolutamente jerárquico como el que se construye en el PRI a partir de los años 30 y va creciendo, ya en el obregonismo está planteado. Entonces, la imagen de la silla. Pero las sillas van pasando y los fotógrafos gritan, foto, foto, y se sientan.
Y la foto es además tan democrática que es maravillosa. Hay como 30 mirones, una señora con una canasta, Claro, un sí. gordito. Además, independientemente de eso, sí, hay un rechazo de Zapata. Él no se quiere sentar en el mismo lugar que Villa, y sí, al parecer, porque tampoco hay una versión escenográfica de lo que se dijo ese 6 de diciembre de 1914, pero corre la versión de que sí dijo en algún momento la silla presidencial está embrujada. Pero el hecho es que los dos... Que lo dijo Eufemio, Y la anécdota de Eufemio es maravillosa porque cuando llega al Palacio Nacional se decepciona porque él creía que la silla presidencial era una silla de montar. Ah, Y entonces se da cuenta pues que no. ¿Pero quién? ¿Zapata? No, el hermano, su Eufemio, que hermano. llega unos días antes. Pero lo interesante en ese caso es que los dos rechazan el poder, es decir, no se están postulando, no es como Carranza o Obregón que están con la mira muy clara de que ellos quieren el poder. Estos dos hombres tienen gente alrededor a los que pudieron haber apoyado. Por ejemplo, hay correspondencia donde Villa quizá hubiera apoyado una candidatura presidencial de Felipe Ángeles. Y Zapata pudo haberse sumado a esa candidatura o a alguno de sus hombres como Díaz Soto y Gama o Gilardo Magaña. Pero ellos dos realmente están fuera, están lejos de esa necesidad del poder. Cuando lo ejerce Zapata en 1915 en Morelos, lo ejerce porque no hay de otra. O sea, es decir, tiene que repartir tierras, tiene que echar a andar el plan de Ayala mientras se están dando en la torre en el Bajío Villa contra Obregón. Pero no hay una naturaleza o una naturalidad de ellos por el poder. Entonces esa foto es más casual, una casualidad, Absolutamente, que una absolutamente. realidad de haberla planeado. Absolutamente. Y ni siquiera se publica en el momento, se publica mucho después. Pero sí es utilizada, como bien dices, para reconstruir la pirámide y la presidencia. Como... La lógica. Pero mira, y además eso es lo que construye el PRI, en ¿no? Xochimilco la conversación Villa Zapata está tomada taquigráficamente por Roque González Garza. Y la conversación sobre el poder es clarísima. Es, usted no, ninguno. Presidente, no, a mí la Ciudad de México, de que me subo a las banquetas, Hasta me mareo, quiero caer. le contesta Zapata. No, ya vámonos. Oye, ahora, ¿no les parece que estamos volviendo a repetir lo que criticamos? Es decir, estamos construyendo figuras puras, intocables. Deben, en algún momento dado, dices, no le gustaba el poder, pero cómo controlaban sus centros de manejo en el norte, en Morelos. ¿No estamos construyendo Villa y un Zapata nuevamente como intocables puros o no? No. Yo digo que los hemos tratado con singular alegría y hemos mostrado los momentos de locura de Villa donde le brota la violencia, etcétera, las actitudes, las timideces de Zapata en la campaña de Puebla. Yo creo que ¿a ti te molestan los héroes? A mí no me molestan los héroes, no me molestan los mitos, no me molesta el adolescente que está leyendo revistas de monitos de superhéroes. Hay una necesidad de construcción de material mítico, toda sociedad necesita material mítico. Ahora, ¿qué tipo de mitos? Mitos con los pies en la tierra, a los que no tienes que tenerles miedo de mirarles a la cara y decir, hijo, qué bruto eres, ¿no? Mitos a los que revisas críticamente. Mitos que no se conviertan en doctrina, porque el problema exactamente de la construcción del mito en el siglo XX es que nos adoctrinaron básicamente a la sociedad en general, porque sí existía una academia de historia, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Filosofía y Letras, el Colegio de México, donde se hizo muy buena historia, pero generalmente durante décadas se quedó ahí, en ese ámbito académico. Pero a la sociedad, ¿cuáles eran las opciones? Pues era la obra nacional, el libro de texto, no había posibilidad de confrontar a este Villa del que hablamos o al Zapata del que hablamos con respecto a otras cosas que no fuera la historia oficial. Yo también creo que sí hay que desmitificar esa historia del siglo XX, pero también hay mitos fundacionales que son necesarios, pero también creo que los mitos siempre deben de pasar por el tamiz de la crítica. Ahora vamos a 2013, si les parece, para terminar de redondear, es decir, qué mitos, qué nuevos héroes había que empezar a ver, observar, construir quizás, sin ánimo doctrinario, pero sí históricos, para empujar lo que finalmente parece que encontramos igual como en la época de la Revolución hoy en 2013. Los mismos niveles de desigualdad quizás estén igual que... Variantes, pero bueno, yo diría que de nuestro lado, del lado del gobierno yo no espero nada, que hagan burradas, no sé cuál va a ser el próximo chiste que nos vamos a echar, ¿no? Sobre alguna de las burradas gubernamentales. De este lado yo sí creo que hay una operación que está en marcha y que tenemos que echarle ganas, que es la recuperación de toda una serie de personajes de la post-revolución que no han sido cuidados. Carrillo Puerto, hay que volverlo a traer a nuestros días, hay que contar los trabajos que hace, el voto femenino por primera vez en la historia de México, el bilingüismo con los mayas, Escudero y la experiencia de Acapulco, el primer gobierno socialista en una pequeña ciudad. Salvador Alvarado. Alvarado y toda la historia veracruzana. Claro.
a la izquierda obregonista No es y la doctrinario, defensa pero del es tercero. pura izquierda. De derecha. No, que- yo soy de izquierda, los de derecha que construyan sus mitos. Pero además- Deja que los porfiristas defiendan a Porfirio, yo que voy a perder el tiempo. Pero además son las causas sociales, es decir, creo que eso no podemos perderlo en un país tan desigual como este, no podemos perder de vista la historia construida a partir de las causas sociales y de las razones y de la lucha contra la injusticia y una serie de elementos que están presentes a lo largo de todas nuestras luchas. Pero yo sí creo que lo importante es que nosotros como sociedad y como lectores recuperemos eso, pero no con una versión única. Por eso creo que está muy bien que escriba la izquierda, que escriba el centro, que escriba la derecha, pero tú como lector tienes que ser lo suficientemente crítico como para no decir, bueno, esta es mi nueva Biblia, porque la historia no es de una verdad, es una reconstrucción del pasado a través de la literatura, a través de la narración, a través de las letras. ¿A quienes han intentado rescatar en los últimos años el sector más conservador de los historiadores? Como decía muy bien mi colega, han intentado blanquear a Porfirio Díaz, una operación fuerte de blanqueo de Díaz, que es verdaderamente terrible. Yo acabo de terminar el libro de los yaquis y me iba a París a escupirle la tumba a Díaz. Restablece la esclavitud del hijo de perra, ¿sí? En negocios turbios, el asesinato masivo. Bueno, otro día hablaremos de esa historia. Blanquean a Reyes, No, bueno. el hombre que dirige el golpe de Estado contra Madero, el que le deja a Huerta hacer negocios turbios en Monterrey, el que está en la guerra del Yaqui. Claro. Blanquean a Limantur, el gran banquero porfirista. No, era un hombre inteligente, no, pues era elegante porque tenía dinero para pagarse trajecitos, pero fuera de eso son el expolio, la rapiña y el botín. No hay manera. ¿Qué les parece si vamos con los villanos de ahora, desde la perspectiva mediática? Decían que Villa estuvo algunos años, casi 20 años, dices, en la sierra, Bandolereando. madurando cada vez más su movimiento. Casi son 20 años del zapatismo. La pregunta obligada, son dos líderes hoy que son visibles, que tienen banderas muy parecidas, Marcos, su comandante Marcos, y Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay similitudes o es demasiado forzarlo? Yo creo que está forzada. Absolutamente. Yo creo que igual, o sea, el problema que tenemos mucho aquí es que traemos las banderas, o sea, los personajes de otras épocas para compararlos con los de nuestro presente y banderas de otras épocas que quizá estaban muy bien justificadas en su momento para tratarlas de defender aquí. Hay principios generales que se deben de defender en todo momento, pero creo que es tramposo o creo que es una falacia empezar así, bueno, Fox se parecía a Madero porque fue un gran candidato, pero llegó a presidente mal. Creo que no debe de ser por ahí. O sea, creo que nuestros villanos de ahora responden a una lógica de ahora, los héroes de ahora responden a esa misma lógica de ahora, pero es muy difícil decir, bueno, es que quizá encuentra su reflejo en Juárez. Encuentras en algunos de ellos algunos puntos de contacto propiciados, yo diría incluso, por ejemplo, en Andrés encuentras una especie de amor natural por el juarismo y la idea del republicanismo ultranza, la idea de la república de los que servían a la nación y no se servían de ella, la honestidad republicana de los liberales. Andrés se acerca a eso incluso voluntariamente, no es un acto inconsciente. En Marcos encuentras indudablemente una herencia del zapatismo y una herencia militar del villismo. Se leyó a Villa sin ninguna duda como caudillo militar. Igual en términos mediáticos, llevó a la prensa como Villa llevó a los cineastas estadounidenses. Pero ¿no? también, o sea, son movimientos, insisto, por eso es tramposo el tratar de compararlos así como si vivieran, o sea, fuera una situación atemporal. Es decir, el México de los últimos 30 años no tiene nada que ver con el México del porfiriato, de los años previos al porfiriato. Es decir, sí tenemos hoy desigualdad, podemos hablar de cifras, números, la economía, la educación y demás, pero son dos Méxicos. Y este México de hoy tiene su propia lógica y su dinámica y sus contradicciones sociales y sus problemas muy graves, pero que no responden exactamente como para decir, bueno, si en el 1910 el origen de todos esos problemas dio una revolución, en el 2010 debió haber estado una revolución, no ¿Sí hay lo creo. condiciones, Paco, para una revolución? Antes. Y lo que me está surgiendo en la cabeza con tremenda potencia es que va a haber una celebración diferenciada este 20 de noviembre.
que lo que va a haber, por un lado, es una ceremonia oficial sin ninguna gracia y sin ninguna profundidad, pero sí los rescoldos de una profunda celebración popular en torno a las figuras de la revolución. Que en San Luis van a hablar de Carrera Torres de nuevo, que se va a poner sobre la mesa a Roque González Garza por parte de los católicos progresistas que quieren encontrar una figura que no habían encontrado. O sea, que hay un fenómeno de recuperación potente de la historia de la revolución en términos de referentes. Hay una revaloración, es decir, estos Villas, estos Zapatas están empezando a cambiar y un por montón de nombres que se van a ir incorporando. figuras locales, ¿no? Que figuras también regionales que han estado perdidas y que son maravillosas. Y también una participación creciente de la sociedad, es decir, yo creo, y lo platicábamos antes, lo que es la Feria del Libro de la Ciudad de México, es el mejor ejemplo de cómo la sociedad se ha manifestado por la paz, pero se manifiesta por las causas sociales, pero se suma, es decir, ese movimiento social que viene, que está recuperando sus espacios, que está recuperando la historia, que está recuperando el discurso, que está recuperando los principios, es algo que no se veía o que no se había visto en otros periodos de la historia. Entonces creo que también ese es muy importante en el análisis de la situación actual, porque realmente es una sociedad quizá a la que en un momento dado pensaba Madero, es decir, esa sociedad que participa, que se suma, que desde luego no cree que la solución está nada más con ir a votar, pero que se manifiesta por la institución, por la paz y por la legalidad, a pesar de todos los esfuerzos que hay de pronto porque esa legalidad o esa institucionalidad se rompa o nos vayamos por el camino del oscurito. ¿Cómo tomará este PRI que está hoy este rompimiento del monopolio de creación o de ensalación de De control de la historia? Yo creo que lo toman mal, no les gusta, pero no les queda de otra. Ya no tienen posibilidad. No tienen posibilidad de recuperar el control de la historia, esa batalla la tienen perdida. Cada vez más los mexicanos le entran a la discusión, al debate, a la lectura, a la información sobre el pasado y la historia y rompen con la historia oficial. Y porque a pesar del PRI, la historia se democratizó. Estamos también nosotros ya cerca al límite de nuestro tiempo para el programa. Queríamos, si nos permiten nada más una última reflexión. 20 de noviembre. ¿Qué acentos, Paco, tenemos que fijarnos para los nuevos liderazgos, para la nueva historia por construir? ¿Cuál sería tu reflexión final? Yo diría que el grito de la calle va a ser Zapata vive, la lucha sigue, y si Villa estuviera con nosotros anduviera. Yo creo que esa es la dominante. La dominante es una generación que socialmente entronca con una parte de la Revolución Mexicana, con la parte más progresista, más combativa, socialmente más dura, humana, ¿no? Más viva, y que además cada vez se informa más y más y más y sabe más. Quizá la virtud es que empiecen a surgir trabajos e informaciones sobre caudillos regionales, historias locales. Hay que estimular esto. Tu apuesta es que sigan esos gritos de Villa y Zapata, pero que se apueste por nuevos No que se nuevas apueste, figuras. que se sumen nuevas figuras, ¿no? A Villa y Zapata que se sumen. Que se sumen nuevas figuras. Estamos muy centralizados. Pese a todo, seguimos siendo muy centralizados. Ahora, yo le sumaría a ellos dos el grito, para mí siempre, y ese es mi personaje, Madero. O sea, yo insisto que la democracia maderista en el sentido del ciudadano libre, que se suma, que asume su responsabilidad social, no, está inconcluso. Es decir, no hemos tenido, a pesar del IFE o de lo que quieran decir, que el voto vale, etcétera, estamos muy lejos de esa construcción, porque la construcción de la democracia Madero no era nada más votar, era hacer de la democracia parte de tu vida cotidiana, un modo de vida. Y creo que eso, sumando a las causas sociales que todavía están pendientes, creo que es hacia donde debe de irse construyendo de una vez por todas el país. Entonces, ¿de qué nos ha servido la historia en este país? Si regresó el PRI, digo yo. Bueno, ¿de qué sirven las cucharas si ya regresó el PRI y sin embargo las usas para tomar sopa? No se valen argumentos como Sí, esos. ¿no hay argumentos históricos? Argumentos para históricos que no haya no regresado el regrese PRI. el PRI. Evidentemente el sentido común es el más potente, pero aquí estás hablando de fuerzas en lucha, situaciones sociales, fraudes electorales. Estás hablando de la presión del proyecto neoliberal desde Estados Unidos de una manera brutal. Estás hablando de un país vivo y en lucha, Y rebasado en conflicto. por la historia. Y la historia lo que hace es contarte cosas. Claro, y eso era un elemento más en todo el análisis. Es decir, no pueden decir, como no leímos la historia o como nos pasó esto, no es tan radical, tan literal, ¿no? Claro que tienes que conocer la historia, claro que tienes que acercar, descubrir personajes, redescubrirlos, pero no es simple, o sea, no es como nuestro castigo por no haber hecho nuestra tarea.
Y estamos aquí escuchando dos historiadores extraordinarios, historiadores además muy optimistas, y eso siempre mantiene la esperanza, ¿no? De verdad, muchas gracias, Paco. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, y a ustedes también. Muchísimas gracias.